¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido aquí a Conciencia de Valores. Siempre saludamos a la gente del norte que nos ve a través de la señal de GTD, también en toda la región metropolitana, a la gente del sur, a través de Telefónica del Sur, a través del canal Tendencias Prime, a través del canal TVX, a través de las plataformas digitales, Zapping, Pluto. ¿Y qué pasa si no tengo nada de eso? No se preocupe, tendenciastv.cl, ahí nos ve online. ¿Alguna vez ha pasado un dolor de cabeza porque tenía un siniestro y las compañías de seguro lo han tramitado o no sabe las coberturas de su póliza? Hoy vamos a hablar de este tema, que ya lo habíamos tocado hace un mes atrás, esta es la segunda patita, y ahí puede usted debatir a través del WhatsApp que aparece en pantalla. Un panel de invitados de compañías de seguros y también que colindan con las compañías de seguros. Bienvenida a Conciencia de Valores, Fabiana De Nicolo, presidente de Southbridge. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, un placer. Nuevamente nos complace tener a una amiga de la casa, casi, no, es amiga de la casa, directora de Transpac, directora de Mujeres Futuro, actual defensora del asegurado. Ella puede dar el WhatsApp ahora para que la llame con cualquier problema que tenga. Isabel Margarita Cabello, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias nuevamente por la invitación y esperamos aportar en este panel que se ve muy prometedor. Oye, invitamos la semana pasada a Tomás Cox, ¿eh? Entonces cuando lo invitamos, da el celular. ¿Eh? Yo soy Tomás Cox y da el celular abajo, para que te vaya a comprometer a ti. No. Hay toda una página web de la Defensoría del Asegurado, así que cualquier información está en la web para que todos la puedan acceder a ella. Ya, y en el último programa tú pediste, ¿por qué no hay gente de compañía? Bueno, ahí tenemos una gente de compañía, ¿verdad? Pero no muy solamente bien de las compañías de seguros tradicionales, sino que también una compañía que lleva poco tiempo en el mercado, pero la está rompiendo, así dicen, ingeniero civil de profesión. Bienvenido a Conciencia de Valores, gerente general de la compañía de seguro FIT. Benjamín Le Plaza. Muchas gracias, Agustín. Gracias por estar en la invitación. La vamos a bombardear hoy día. No hay problema. Bueno, los corredores de seguros, ya saben quiénes son los que intermedian las pólizas. Fundador de ARS, es una empresa que se dedica a la facilitación de la operación para los corredores de seguros. Lo dijimos en el programa anterior. Bienvenido a nuestra casa, Patricio Molla. Para tomarlo en cuenta, dice. Para tomarlo en cuenta, sí. Gracias, Agustín, por la invitación nuevamente. Con Isabel Margarita también, que compartimos. Y con dos grandes amigos que somos muy cercanos y son dos compañías que trabajan con nosotros, así que son partners. Bueno, fíjese que en este programa, yo me salgo un poquito aquí de la pantalla, tenemos variedad de género. Esa es la primera pregunta que le quiero hacer a Fabiana De Nicolo. Uno cuando ve los cargos, sobre todo los cargos gerenciales de las compañías de seguros, gerentes generales me refiero principalmente, y uno empieza a buscar ahí y de todo lo que hay en la parte de vida y en la parte de seguros generales, solamente hay dos mujeres, una eres tú. ¿Y cuál es la visión que tienes? Y la pregunta va a las dos, en realidad, porque tú fuiste también la primera fiscal del Banco Estado, o sea, después de muchos años. ¿Dónde nos falta desarrollando, no solamente en esta industria? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes este tema de la paridad de género, los cargos directivos en manos de mujeres? Bueno, desgraciadamente en nuestra industria estamos al debe. No solamente dos mujeres gerentes generales demuestra que realmente estamos atrasados y que hay muchas cosas por hacer. Al interior de la compañía, nosotros en el equipo directivo, en mis reportes directos ya somos 50% mujeres, 50% hombres, y además también tenemos no solamente diversidad de género, sino también de profesiones, de edades, de nacionalidades. Entonces creo que también, bueno, hay que impulsar el cambio, ¿no? Al interior de la compañía el 42% ya son mujeres, y la verdad es que muchas veces preguntan ¿para qué? ¿Por qué? Porque la diversidad trae mejor rentabilidad, menos rotación, mejor cultura, y eso está, bueno, nosotros somos un ejemplo muy claro de que los números desde que yo ingresé en la compañía han mejorado en la rentabilidad, en el crecimiento. Somos la compañía número 6 a nivel de primas en el mercado, 7 en utilidad, así que los resultados están a la vista, ¿no? Pero hay mucho por hacer, mucho por trabajar. Tenemos muchísimos programas de empoderamiento, Empower Her, una mirada también como primera compañía certificada
ve en Chile y en Latinoamérica una mirada social también del seguro y de nuestra industria y lo que nosotros como compañía queremos hacer a nivel de productos y a nivel de, digamos, de marcar la diferencia, ¿no? En temas ambientales, llevamos la delantera en temas ESG. De hecho, nuestra memoria presentada a la CMF está muy adelantada en temas que recién son obligatorios para el año próximo, ¿no? Y justamente ahí se mide diversidad, inclusión, brecha salarial, digamos, muchos temas que tienen que ver con esta pregunta tuya, ¿no? ¿Qué estamos haciendo las compañías? En el caso tuyo, para Isabel Margarita, avanzar. ¿cómo lo ves tú eso? Y también la misma pregunta para ustedes dos, porque ustedes están del lado de acá. No solamente el tema de paridad de género en cargos directivos, que ya es un tema, nos parece que todavía la brecha es muy grande, sino que también la brecha salarial. Y tú además perteneces a una organización, junto a tu socia Paula, que es Mujeres Futuro. Por tanto, tiene una visión bastante macro y también micro de este tema. Sí, un poco lo que hablábamos cuando estábamos por iniciar el programa, la importancia que esto se vea a nivel transversal. Lo importante es incluir a todos y a todas en este cambio cultural, que es ayudar más a visibilizar el talento femenino. Fabián ha hecho una tremenda labor. En general, el mundo financiero tenemos que impulsar ahí un mayor desarrollo de esta variedad, pero yo creo que lo que más hay que incentivar es visibilizar los talentos y apoyar, en este caso yo creo que a las mujeres, para que se atrevan, para que sepan que es posible. Creo que es muy importante cuando uno ve un referente, cuando se da cuenta que se puede llegar a cargos de liderazgo y a cargos de responsabilidad, pudiendo de alguna manera equilibrar los otros roles que tenemos como mujeres. Y ahí es donde estamos trabajando. Hay muchas hoy día instancias de desarrollo, distintas instituciones que lo que buscan es fortalecer el talento femenino. Como tú decías, junto a mis socios tenemos Mujeres del Futuro, que buscamos a través de los pilares de tecnología, productividad y bienestar, fortalecer a las mujeres para que se atrevan a tomar decisiones, para que se atrevan también a tomar estos cargos de liderazgo. Y yo creo que lo importante en el tema de la brecha salarial es poder transparentar. Es difícil poner esto a nivel, ¿no es cierto?, de los grandes, de las empresas y a nivel de los liderazgos, pero yo creo que es muy importante buscar que lo que se premie sea los resultados, sea el trabajo bien hecho, sea el talento, y eso es parte de las culturas de las empresas. Y yo creo que ahí es donde hay que trabajar a nivel desde las bases hasta cuando va subiendo la pirámide. Lo importante que es poder transparentar, y yo creo que la diversidad que dice es muy importante. La diversidad no solamente de hombres y mujeres, sino que el origen, acá en Chile mucho de regiones, los colegios públicos, privados, la gente que viene, ¿no es cierto?, de países extranjeros. Todo eso te entrega, ¿no es cierto?, una riqueza que al final se traduce en que hay mejores resultados, porque obtiene la gente efectivamente un mayor bienestar y puede entregar lo mejor de sí. Yo creo que falta todavía en las empresas por trabajar el tema de la paridad y sobre todo el tema de la diversidad en toda su forma. Le pregunto aquí a los ejecutivos hombres, en tu compañía, cuando hago esta misma pregunta, ¿cuánto está la paridad en los cargos gerenciales? ¿Cuál es la mirada que tienes tú de este tema? Mira, yo creo que este es un tema que ha ido evolucionando fuertemente en general en todas las empresas. Hace, no sé, unos años atrás, yo me acuerdo de mi papá, digamos, que era también ejecutivo. En esa época era impensable, las mujeres eran secretarias, digamos. Hoy día el panorama es totalmente distinto. Y nosotros, como somos una compañía que lleva poco tiempo en el mercado, somos una compañía que estamos este es nuestro 5º año, hemos tenido que ir formándonos en base a, primero, mucha gente joven. O sea, para nosotros ha sido fundamental, porque encontrar, para una empresa que está recién partiendo, encontrar profesionales que quieran irse a una compañía que es absolutamente nueva, o sea, que apuesten tan fuerte, es súper difícil. Entonces, hemos formado mucha gente joven. Incluso hoy día tenemos más o menos 35 personas que partieron como estudiantes en práctica y que después se fueron quedando en la compañía. Y eso nos llena de orgullo, porque de alguna manera también estamos como aportando personas profesionales, ¿no es cierto?, al mercado asegurador,
que de otra manera quizá se habrían terminado en cualquier otra industria. En cuanto a los temas a los demás temas de paridad, nosotros también tenemos muchísimo, por ejemplo, de diversidad, perdón, tenemos muchísimo extranjero. De hecho, estamos topados. Hoy día hay un límite de un 15%. Sí, nosotros y nosotros estamos topados, no podemos contratar más personas extranjeras. ¿En paridad de género y brecha salarial? En tema de paridad de género, hoy día nosotros tenemos más o menos un 46% de personas que son mujeres. No existe a nivel de los mismos cargos, nosotros el modelo que tenemos para determinar las rentas no entra la variable género, por lo tanto en el fondo es el mismo, es en base básicamente a las competencias que tiene la persona, a las calificaciones, la educación, etcétera, digamos, pero no es una variable para determinar, oye, tú eres mujer, por lo tanto vas a ganar menos. No es un tema a nivel de cargo. Siempre tú tienes a nosotros sí nos queda por poder ir generando, ¿no es cierto?, a nivel de las responsabilidades, digamos, más arriba de la organización. Claro, es que el directorio ya no, es poco lo que puedes hacer tú, digamos, eso es resorte de los accionistas. Te fijas, hay una mujer en el directorio y en el comité ejecutivo hay 3 mujeres, pero básicamente es un tema que todavía está evolucionando, digamos. Todo el tiempo estamos generando nuevas oportunidades, ¿no es cierto?, para las personas que vayan creciendo y que también, como te digo, esta fuerza joven, digamos, que tenemos también ha ido empujando hacia arriba la compañía. Eso también es, como decía Fabián, es súper enriquecedor porque la gente joven cuando están partiendo muchas veces tienen poca capacitación, por un lado, pero tienen un empuje que es impresionante. Y yo siempre digo que siempre cuando escucho gente que dice que los millennials, que son generación de cristal y todo ese rollo, yo les digo, oye, yo no tengo esa misma... Yo creo que es mucha etiqueta en esta cuestión y de los memes que salen en la televisión, en las redes sociales, qué sé yo. Pero mi experiencia es que son súper aberrados, que los gallos van a todas, les gusta aprender, te preguntan, se quedan hasta más tarde, hay que quedarse más solamente tratando de aprender y entender cosas. No, la verdad es que yo me saco el sombrero ahí con la gente joven de la compañía, porque han funcionado para nosotros, ha sido una fuerza, digamos, que nos ha permitido realmente construir muchísimo. Pato Borla, ¿tú cuando partiste? Creo que los primeros que te apoyaron, las 2 corredoras, fueron mujeres, ¿eh? 3 mujeres. Sí, ¿Eso fue por tu encanto? ¿Fue por qué? Yo creo que eso en parte. Oye, es que lo estaba escuchando y me acuerdo que, bueno, yo soy de origen de Antofagasta, soy de región, soy de Antofagasta. Me acuerdo que estuve gerenteando un par de compañías allá y una de ellas tengo una foto para demostrarlo, ¿no? Estoy hablando del año 90 y tanto, 80, a fines del 80. Y tenía casi puras mujeres trabajando conmigo. Solamente el auxiliar, que le llamábamos antes, el auxiliar era hombre. Y acá en ANS ya somos cerca de 90 personas más o menos. Yo creo que el 50, 45, porque estamos llegando casi al 50% de mujeres. Es como FIT. Sin embargo, a nivel de corredores, que también estamos llegando casi a 1000 corredores ya que son parte de ANS, en los comienzos, fíjate, había, no porque aquí era al revés, era por adhesión, te digo, a este proyecto, habían pocas mujeres corredoras. Y hoy día se está dando un poco vuelta el tema porque era un problema, por ejemplo, cuando en la noche hacíamos alguna fiesta, etcétera, las mujeres se las peleaban porque había muy pocas. Sin embargo, ahora estamos llegando a un nivel bastante, ¿cómo te puedo decir yo?, exitoso en la labor de la mujer, porque consideramos, y quiero aquí dar un ejemplo, nosotros tenemos una ejecutiva comercial, esto que se entiende con los corredores, etcétera, muy camiseteada con la ANS, sigue amando a la ANS, como dice ella, pero ella quiso emprender porque se inspiró en el emprendimiento nuestro. Y hoy día es una empresaria que ya le da trabajo a 6 personas y partió hace menos de un año. Entonces, ella lo tomó como un ejemplo entonces, en ese sentido yo, no es que sea
soy medio fanático de las mujeres en el sentido de que son muy aberradas, la verdad. O sea, digamos las cosas como son. Oye, yo los quiero meter, ya sacando este tema que es macro, en temas que son micro, donde existen conflictos con, quizás por el desconocimiento de los asegurados, también por la falta de cómo las compañías de repente venden unas coberturas, unas pólizas. Y al venir a este programa, mucha gente me hizo varias preguntas respecto a algunas cosas que yo creo que sería interesante conocer la visión de una compañía de seguro, la visión también de la Defensoría del Asegurado, incluyendo corredores. Y quiero que vean la siguiente imagen, lo voy a pedir al director que muestre una imagen, que ha sido bastante polémica en este tiempo, con relación a las coberturas. Mira, Wow. este siniestro que está acá, no hablemos de siniestro, pero sí, es un siniestro. Pero Gracias. esto, yo les pregunto a ustedes, para los dueños de esos departamentos y que tenían una cobertura de su póliza de seguro de incendio y sismo, ¿esto tiene cobertura o no tiene cobertura? Entonces, algunos dicen, tiene cobertura porque aquí hubo un riesgo de naturaleza que afectó esos conectores y por lo tanto sí tiene cobertura. Y hay otros que dicen que esto no tiene cobertura. Entonces, pregunta para todos los que están aquí en el panel. La pregunta es muy precisa, digamos, si ese siniestro efectivamente se cubre o no se cubre y por qué existe este misterio o ese debate de que no, esto no tiene cobertura porque esto no es parte de un daño que es producto de un evento de siniestro, sino que son otros elementos externos, la mala construcción, lo que quieran colocarle. Entonces, a juicio de usted y después la Defensoría del Abogado, porque quiero saber, ¿ese siniestro tiene o no tiene cobertura? Para empezar por eso. ¿Soy yo la primera? Pero, A ver, primero en nuestro mercado se maneja con liquidadores expertos y son ellos los que tienen que definir cuáles son las causales del siniestro, ¿no? Si me preguntás a mí, una persona que adquirió un crédito hipotecario, que adquirió, digamos, y estuvo pagando una prima, alguna cobertura de alguno de los actores va a tener que tener. Eso es clave. Uno paga una prima para tener un resarcimiento en caso de un siniestro. Y esto es un fenómeno de la naturaleza. Lo que hay que determinar es qué causó, es decir, ese socavón no se sabe si fue por la naturaleza en sí o la mala construcción o el agua o la compañía, digamos, no hizo las obras que tendría que haber hecho para que el agua drenara, etcétera, etcétera. Eso lo tiene que definir un perito. Y eso después, bueno, los distintos actores van actuando uno contra otro, pero en principio si hay alguien que pagó por una cobertura y tiene al cliente final, alguien lo va a tener que indemnizar, ¿no? Sea quien sea el culpable del siniestro. Claro, después pero será si es el banco, si es el Estado, si es la municipalidad, si es la compañía de agua que no hizo la obra que tenía que hacer. Si en algún punto esto después van repitiendo uno contra otros y alguien va a terminar pagando. Yo lo coloco en el ámbito de seguro, no quiero colocar a otra entidad responsable de ese tema, que seguramente lo hay. Porque está esta visión, bueno, las compañías de seguros siempre como que no, está en la letra chica, no sabe que esto no tiene cobertura y me quiero ir polémicamente a este siniestro porque ha sido un debate. Algunos dicen que sí tiene cobertura, dicen que no tiene cobertura. ¿Por qué entra ese debate, digamos, con relación a este siniestro? Después le voy a colocar otro caso más y qué rol juegan también la Defensoría del Asegurado en un conflicto como ese. Benjamín, tú como compañía. Mira, yo creo que Fabián ha sido bien clara en eso. O sea, el seguro es un contrato por el cual se cubren riesgos y ese contrato lo interpreta un liquidador finalmente. Ahora, además hay un segundo tema, que no solamente, ahí uno dice, oye, el seguro de riesgo de la naturaleza y el seguro de incendio que protege los departamentos, pero si te fijas ahí hay un montón de seguros además involucrados. Hay el seguro de responsabilidad civil, hay seguros también de la empresa constructora tiene que dar una garantía, por lo tanto, al final de cuentas, este tema, a ver, es un tema que es complejo y la gente muchas veces se pone impaciente porque dice, oye, pero yo quiero que me paguen mi casa y saber quién es el que va a pagar. Y lamentablemente estas cuestiones, cuando tú tienes muchos seguros, tienes muchas partes involucradas, no es tan fácil determinar quién es el que está asumiendo el riesgo.
Porque al final de cuentas la responsabilidad no la asume la compañía, pero sí asume el riesgo. Y el riesgo exactamente, saber en una situación como esa cuál es el riesgo, tampoco es tan fácil. Alguien puede decir, oye, no, esto fue la responsabilidad es del serbio. Entonces, bueno, tiene que pagar el serbio. Bueno, no, esta responsabilidad es de la municipalidad. Bueno, es la municipalidad la que tiene que pagar. Después tiene otro puede decir, oye, no, es que hubo otro que se conectó a los colectores en forma irregular. Tiene que pagar ese. Entonces, tú empiezas a ver, claro. Pero te interrumpo, yo tuve una póliza de seguro para no estar en esa pelea ni con la municipalidad, ni con el serbio, ni con el Estado de Chile. O sea, yo creo que nadie quiere estar en esa pelea porque piensa que es una pelea que no... Primero, no tengo abogado para esa pelea. Segundo, yo contraté una póliza que pensaba que me iba a correr un riesgo como ese. Entonces, ahí vuelvo a interpretar a la gente que piensa, bueno, ¿para qué tomé una póliza si cuando me ocurre un riesgo, que es un riesgo grande, es un riesgo de pérdida total casi, la compañía va a decir, esto no está mal construido, esto es del serbio, esto es del Estado? ¿Dónde eso puede estar? Te lo voy a decir de otra forma. Yo podría haber tomado una póliza que me hubiera cubierto ese riesgo. Yo creo que sí, Sí, o sea, de todas una maneras. cobertura Lo que pasa es que por eso te digo, si en el fondo aquí el tema no es que la compañía no vaya a pagar. El tema es la compañía, pues, tú no sabes qué compañía, en caso de que haya seguro, es la que tiene que pagar. Ese es el punto. Porque en el fondo aquí puede haber responsabilidades civiles, puede haber un tema de todo riesgo de construcción, puede haber un tema también de daños por riesgos de la naturaleza. Entonces tú me dices, no, pero es que en realidad alguien tiene que pagar inmediatamente. Puede ser que esa sea la lógica con la cual uno como consumidor piensa, pero como está construido, ¿no es cierto?, la legislación de los seguros, no es eso. Básicamente aquí hay responsabilidades, sí, hay daños, sí, hay responsabilidades también. Ahora, ¿quién carga con esa responsabilidad? Eso es un tema que tiene que ser determinado y que no es fácil, porque esto no es un choque. O sea, cuando tú tienes un choque, esto es simple. ¿Te fijas? Tú dices, no, es que por eso, tú dices un choque, a mí me chocaron por atrás, sí. La responsabilidad es clara. Yo me pasé un disco pare, la responsabilidad es clara. Pero cuando tú tienes un siniestro de esto que ocurre una vez cada 100 años, no es fácil. No es fácil de determinar cuáles son las responsabilidades. Entonces, es cierto, uno entiende a los clientes que tienen un poco la impaciencia, que tienen la necesidad, etcétera, pero al mismo tiempo es una situación súper compleja y no es fácil de dilucidar, y eso te lo puede decir también Isabel, que finalmente hay un cúmulo de situaciones y de circunstancias que se deben analizar a la luz de los contratos, cuáles son las concurrencias que puede haber de seguro, cuáles son las concurrencias también de transferencias de riesgos que pueden existir. Entonces no es una situación simple. Uno de esos propietarios que le está pasando esto y podría recurrir a la Defensoría del Asegurado o tiene que recurrir solamente en el caso, para entender el rol de usted, cuando está siendo rechazado o impugnado por una compañía. ¿Y recién entra usted a intervenir o asesorar o ayudar? Claro. La Defensoría toma los casos cuando ya están terminados por la compañía de seguro. Efectivamente, en un caso siniestro, como sería, ¿no es cierto?, el caso que tú pones acá de ejemplo, si la persona denuncia un siniestro con cargo a una cobertura que él estima que tiene efectivamente válida para cubrir ese daño, y la compañía le rechaza ese siniestro y él impugna y se mantiene la decisión de la compañía, en esa instancia entra la competencia de la Defensoría del Asegurado. Y lo que hace la Defensoría es que toma todos los antecedentes que le trae el asegurado, todos los antecedentes que le trae la compañía, y en base a todos esos antecedentes analiza la póliza, analiza la legislación, la normativa, y en base a eso, ¿no es cierto?, determina si efectivamente tiene o no tiene cobertura en base a la expertise que tiene la Defensoría. Y en un caso como este habría que efectivamente analizar el hecho. Esto es muy casuístico, esto va caso a caso, pero si existe una persona que tiene un siniestro que le rechazaron y que no está de acuerdo con la resolución, tendría que presentar ese caso a la Defensoría. Ahora, es importante tener presente que la Defensoría tiene también una competencia que se ve limitada por ciertas instancias que la persona ya haya tomado. Si ya fue al regulador, que es la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, o entabló algún juicio o solicitó, ahí lamentablemente nosotros perdemos competencia. Pero son intervenientes ustedes. Ahí ya no podemos nosotros conocer el caso. Somos como la primera instancia como para resolver una situación que tenga dificultades un asegurado con una compañía. ¿Y el rol de los corredores, en un caso así, daría lo mismo tener un corredor ahí en ese tema o no? No, yo creo que
asume ¿Qué ventaja tiene el haber tenido un corredor en ese caso? asume un rol fundamental, yo creo, en la asesoría, incluso hasta la contención del mismo afectado. Pero yo quiero ir más que eso a un tema que lo tocaron aquí los invitados, es en el sentido de que la palabra riesgo es clave en esto. O sea, tú aseguras un auto, una casa, todo, bajo ciertos riesgos nominados, ¿no es cierto? No existe muy poco el todo riesgo, cualquiera sea la causa. Lo mismo que pasaría en un auto, guardando las diferencias, por supuesto, que el auto esté chocado. O sea, tú ya no estás asegurando algo que ya está siniestrado, ¿te fijas? Entonces, acá, Sí, pero como bien decía Benjamín, no es que las compañías no vayan a pagar. No, pero aclárenme un tema acá. Cuando yo tomo una póliza de incendio y sismo, ¿hay algo que no esté cubierto en esa póliza en frente a esas dos magnitudes de eventos? ¿Hay algo que podría pasar en un edificio o en una casa que sea excluyente de incendio y sismo? Al revés, lo digo lo siguiente. Hay una póliza, todos los seguros de hipotecarios que tienen incendio y sismo, ¿cierto? Sí. ¿Hay algo que esas pólizas excluyan que yo las podría proteger con otra Sí, póliza? el contenido, por ejemplo. exacto. Los contenido sí seguros lo entiendo, hipotecarios pero, no a ver, cubren colapso de un contenido. edificio, por ejemplo, que no es por incendio y sismo. ¿Eso está cubierto en la póliza de incendio y sismo Depende. de un hipotecario? ¿Eso está cubierto? Depende de la adicional que depende tenga. de la adicional que tenga, claro. Es que cada seguro tiene, como dice Pato, tiene riesgos nominados y tú vas comprando. Esto es igual cuando armas un combo en el McDonald's. Pero, le puedes poner distintos tipos de riesgo y Ok. eso se paga. Claro, pero el cliente sabe o no sabe, porque cuando tú tomas una póliza de un crédito hipotecario, de partida el banco no está obligado a tomar esa póliza del cliente. Pero ya, el cliente dice, no, ahí está tomado el seguro en su crédito hipotecario. Y ahí él Es que yo piensa, creo que en eso, ahí está- ahí le explica que no es tiene que es un estas cosas, tema- que las tiene cubiertas, que tendría que tomarlas como adicionales. Pues. Exacto. Sí, pero Agustín, tú tienes que pensar una cosa. El tema del seguro hipotecario que tú estás tocando es una obligación, ¿no es cierto?, que tienen que tomar por ley, ¿no es cierto? Y lo que hacen los bancos es garantizar una hipoteca, un bien contra la deuda. Entonces, efectivamente, quizá hay una información que no es adecuada al decirle al cliente, oye, usted no se preocupe porque su casa está asegurada, en circunstancias de que lo que está buscando el banco ahí es un tema mucho más financiero. Entonces, esos complementos de las pólizas hipotecarias a veces no existen. A veces es una póliza bastante simple. Y eso es un resorte del banco que te está definiendo cuál es la póliza que quiere cotizar y licitar. O sea, esta póliza se licitan todos los años. Tengo que ir a una pausa comercial. El que le voy a colocar un ejemplo y que cae en tu compañía. Por la respuesta, porque vieron un banco y me dice, ahí está la compañía de detrás, que tiene que ver precisamente con esto de que una póliza técnicamente en incendio y sismo no estaría cubierta y tendría que tomar una cobertura adicional, y creo que me lo valía a la vuelta de la siguiente pausa comercial. ¿Las deudas te tienen sobrepasado? ¿Cansado de cobros abusivos? ¿Sabías que te puedes declarar en quiebra? Sí, en quiebra como persona natural. Hoy no solo las empresas pueden quebrar, tú también puedes. En Chile existen 4,5 millones de personas en mora. Si no puedes pagar tus deudas, el declarante en quiebra como persona es una solución 100% legal a tus problemas económicos. Vaso
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Sigue debatiendo ahí en el WhatsApp que aparece en pantalla. Fabiana, te coloco el caso. Esta es una persona bastante aprensiva, a mi juicio, que tiene un edificio de oficina. Este es el caso bien específico. Y ese edificio de oficina está asegurado en una compañía por la parte hipotecaria. Mi querida Salma Margarita, usted que viene ahí del mundo de la banca, en un crédito hipotecario que tiene la cobertura de sismo y incendio más todos los adicionales. Entonces él pregunta y dice, ¿hay algo en esta póliza que yo no tenga cobertura? Entonces no sabían cómo contestarle en la corredora de seguro, lo de personal de la corredora de seguro, pero de banca, no sabían cómo contestar, no, se está cubierto todo. Esa fue por eso este tema de la comunicación. Eso es incorrecto. Ese es el punto de vista de la comunicación hacia los clientes. O sea, ¿cuánto nos falta todavía comunicar bien lo que un cliente está protegido o está desprotegido? ¿Cuánto le falta desarrollo a la industria en ese ámbito y hacerlo de una manera sencilla, de una manera fácil, porque además es un tema técnico? Y le volví a hacer la pregunta si está cubierto todo, fue la primera pregunta. Después se fue, insistió, usted me lo puede mandar por escrito, y después le dijeron que no, o sea, efectivamente que había riesgos que no estaban cubiertos, y dijeron que para eso tiene que tomar una póliza de todo riesgo. ¿Usted me lo puede aclarar ese punto a este señor que entre paréntesis generó un debate entre varios los que estaban ahí? No, pues si el otro le decía también a algunos corredores, colegas, no, si le han descubierto todo, ¿para qué tiene que pasar una póliza adicional? No, en realidad las carteras hipotecarias se realizan por licitaciones públicas donde el banco es el que establece las mínimas coberturas, porque como decía Benjamín, el banco protege el riesgo que está asegurando y la deuda, ¿no? Entonces las coberturas son mínimas, que son las de incendio, sismo, cristales. Algunas bancas, algunas carteras hipotecarias cubren cristales, temas de cañerías, pero nada, rotura de cañerías, nada más. Ahora, cuando pasa, nada cubre ni contenido, ni robo, incendio contenido, esas coberturas no están. Pero cuando un colapso de un edificio, que es lo que él temía, no por un sismo, no por un centro, ¿eso no lo tiene cobertura? Sí, hay que ver primero la persona que está en ese edificio colapsado, si tenía un crédito hipotecario o no. Capaz no tenía nada, capaz sacó una cobertura de hogar, o capaz tenía una cobertura hipotecaria. Por eso no se puede generalizar, porque no todos los casos son iguales. Pero tú diste una luz muy interesante para la gente que nos está mirando en casa, que en general las carteras hipotecarias cubren lo mínimo para proteger al riesgo financiero, no cubren lo máximo. Exacto. Vuelvo a hacer la pregunta, para un colapso de un edificio en que no está cubierto este mínimo, ¿era posible tomar como de forma particular esa cobertura o tampoco se da una cobertura como esa, como la que estamos describiendo acá? Tampoco las compañías darían una cobertura así. Para personas individuales, para personas naturales, normalmente colapso de edificio no está incluido en las pólizas. ¿Pero podría tomarla un cliente a nivel particular o no? Tampoco la dan ustedes. Hoy por hoy, coberturas standalone no se dan. En general, no. Uno no vende el robo separado. Generalmente se vende una cobertura completa que es incendio, robo, sismo, contenido. Cuando es un comercio se da riesgo político, perjuicio por paralización, robo, otras coberturas dependiendo de quién hablamos, ¿no? No es lo mismo un comercio, no es lo mismo una gran empresa, no es lo mismo una persona natural.
cada uno. Por eso es tan importante aquí el rol del corredor, que es el asesor, que es sentarse con la persona, revisar las sumas aseguradas, que no haya infraseguro, asesorar a la persona de acuerdo a cuál es su actividad, qué va a necesitar, qué cobertura, qué riesgo tiene que cubrir. Justamente estas pólizas tratan de cubrir al banco, la deuda, no al asegurado o al bien del asegurado, ¿no? Sí, ahí yo creo que hay que hacer una distinción, porque efectivamente hoy día las carteras hipotecarias tienen una cobertura mínima que todos los bancos tienen que cumplir y que tienen que licitar. En general está pensado para el riesgo del inmueble individual que las carteras hipotecarias quieren proteger, porque obviamente lo que les interesa es la conservación del bien para que la persona lo tenga y pueda usarlo y efectivamente pueda generar, ¿no es cierto?, el pago del dividendo que genera obviamente todas las otras obligaciones que están asociadas, ¿no es cierto?, a los seguros, tanto de incendios, sismos como los de desgravamen. El caso concreto que tú planteas de colapso de edificio, y esto ya como abogado que entiende el tema seguro, yo lo veo más como el tema de la asesoría a los administradores de los edificios, que lo que buscan es siempre tener asegurado los lugares comunes, todo lo que es el riesgo que está más allá de lo que cubren las carteras hipotecarias, que está relacionado con el riesgo que puede tener el edificio producto de distintas situaciones que puedan afectar a la comunidad. Yo creo que ahí hay una labor importante que deberían tener los corredores, que puedan informar y puedan, junto con el administrador del edificio, con los que están, ¿no es cierto?, con el presidente de copropiedad, que está a cargo, ¿no es cierto?, de todo lo que es la administración, ir viendo en cada uno de estos edificios si efectivamente los riesgos que podrían ocurrir están amparados por la póliza que tienen o tienen que incorporar, ¿no es cierto?, nuevas coberturas. Y ahí, bueno, es el mercado el que tiene que ver si efectivamente en este tipo de riesgo, siendo una comunidad de un edificio la que pide la cobertura, si efectivamente la pueden otorgar. Los colapsos, en general, no recuerdo y no quiero mentir, no tengo en mi cabeza esa cobertura como obligatoria para las carteras hipotecarias. Yo creo que hay que revisar bien. Todas las personas que tienen un seguro hipotecario asociado a un crédito tienen el derecho de ir a pedirle al corredor, al banco, es decir, al mismo banco como contratante, ¿no es cierto?, que le entregue una copia íntegra de la póliza para poder revisar cuáles son las coberturas que tiene. Pero yo veo este riesgo que tú planteas específicamente más como asociado al que está a cargo de la administración y los copropietarios de los edificios, porque es un riesgo que afecta a toda la comunidad, no solamente a un departamento dentro de un edificio. Los coloco consulta porque son muy simples. Tú decías delante, no, pero es que en el caso de un auto es muy fácil saber si no tiene cobertura. Te coloco casos que no es tan así. Por ejemplo... O sea, seguramente que hay casos en que no es tan así. El ejemplo mío es que este siniestro definitivamente que tú mostrabas es raro. Es raro. ¿Te fijas? Es raro. Y el 99% de los accidentes del tránsito, de los choques, digamos, son bastante estandarizados. Ahora, existen accidentes que son raros. No, te coloco algunas cosas que, más que raro, que llaman la atención los criterios de una compañía con otro. El famoso tema que tocábamos en el programa anterior de la constancia inmediata. Y que hay compañías que si no hiciste la constancia inmediata a las 2 horas, pasaban las 3 horas, o pasaban el día siguiente, o dentro de las 24 horas, o dentro de las 6 horas, como que quedan en el ámbito que algunas rechazan y otras pagan. Ese es un tema que genera polémica. Segunda cosa, les tiro varios temas que me han consultado. La constancia inmediata desapareció hace como 15 años. Por ¿Qué cosa? La constancia inmediata, ya no es necesaria la constancia inmediata para un... En el caso de un robo. El caso del robo. No, te estoy hablando de un caso de un robo. Ya, pero no, estoy hablando de un caso de un choque, estoy hablando de un caso de un robo. Es una denuncia, no es una constancia. Una denuncia del carabinero es inmediata, dice inmediata. Entonces usted la hizo a las 6 horas, no tiene cobertura, empiezan a cuestionar. Dice la póliza, en algunas compañías 2 horas. Entonces, ¿por qué algunas 2 horas, otras 6 horas? Entonces ahí empieza este tema de que, perdónenme la palabra, empieza el abuso hacia la desprotección de las personas que están pagando por una póliza, en que pensaron que tenía que hacer la cobertura, yo la hice a las 6 horas y no la están pagando. Te coloco un caso. Segundo caso que lo coloco, cuando hay una pérdida total, te empiezan a pedir las copias de la segunda llave. No tengo la copia de la segunda llave y empieza el problema. Después, si te piden los papeles, dice si la revisión técnica está vencida o no está vencida. Esos son. Si la revisión técnica no está vigente, ¿es causal de rechazo? No. No, o sea, en una póliza normal de seguro, las que están, yo nunca he visto que haya una causal de rechazo que no esté vigente la revisión técnica.
O sea, no sé, yo llevo 20 años trabajando en esto y nunca lo he visto. ¿Pato, No te sé ha si tú lo pasado has visto, eso? Pato, pero No, revisión técnica yo tampoco lo he visto. ¿Y la constancia inmediata? La constancia ¿Es inmediata robo? es que es súper relativo eso. Es súper relativo porque depende cómo que la persona, o sea, está preocupado de mil cosas que en ese momento le suceden. Y yo creo que en general no molesta mucho por eso. Yo creo que hay más criterio hoy en día dependiendo del siniestro. Pero les coloco cosas, es que me llaman la Pero es que atención. yo ¿Por cre- qué piden eso? ¿Por qué piden eso al momento de pagar un robo el certificado de la revisión No, técnica no, vigente? pero tú déjame- deberías déjame- saber si tú fuiste asegurador también. A ver, yo estoy interpretando a la gente que lo está mirando en casa y no me quiero colocar en el rol de la compañía de seguro. Pero déjame contestar, que no terminé de contestar. No, espérate, discúlpeme. Incluso en el caso de un robo, hay algunas que dicen que el caso que el vehículo se lo robaron en un supermercado, piden la boleta del supermercado. Eso, papi, ¿por qué piden la boleta del supermercado? ¿Qué condicionante tiene para el efecto del pago? Eso sale, honestamente, cuando Pero, te llega el Agustín, documento. yo creo que una de las cosas Ahora, que yo, perdóneme, yo hago las preguntas a ustedes, Sí, no me interpelen a mí. O sea, yo Sí. lo que estoy haciendo es interpretar a mucha gente que dice, ¿por qué me piden la boleta del supermercado si me robaron el vehículo? ¿Qué tiene que ver que si yo fui al supermercado a comprar, no fui a comprar? Sí, a ver, yo creo que una de las cosas relevantes que uno tiene que entender es que lo más importante es que la situación, cómo ocurrieron los hechos, investigar es parte del proceso y de la lógica que tiene todo liquidación de siniestro. Cuando yo digo, bueno, me robaron en tal parte, bueno, tengo que acreditar que existió el robo, que efectivamente ocurrió. Y puede suceder, y yo creo que a veces uno ve situaciones que hay no sé, la explicación no te cuadra. Entonces ahí de repente yo creo que se puede poner la cosa un poquito más minuciosa y ya se van a un detalle que uno dice, bueno, ¿por qué me están pidiendo esto? Y ahí es donde está el criterio y también donde en situaciones nos llegan a nosotros casos en la Defensoría en que uno dice aquí no se aplicó criterio y lo que tratamos de hacer es de llegar a una solución, ya sea sin necesidad de una resolución de la propia Defensoría, sino que con una conversación con la compañía. Si eso no ocurre y de los antecedentes uno puede darse cuenta que efectivamente ocurrió el hecho, el daño está y la cobertura existe, bueno, ahí uno puede, casos que nosotros hemos visto que se dice, mira, en realidad esto sí tiene cobertura, pague. Ese es uno de los beneficios que tiene el que exista esta figura en el mundo de la industria de los seguros y la autorregulación, que además es algo que existe poco en Latinoamérica. Yo estuve hace poco en un congreso a Coldés, en Colombia, y la experiencia que tenían los colombianos, lo que tenían los mexicanos, los argentinos, es que no existía esta figura de autorregulación que existe en Chile, que existe en Perú también y que es muy parecida a la nuestra, en que efectivamente hay una resolución que es vinculante para la compañía cuando interviene la Defensoría del Asegurado. Yo creo que el caso a caso, lamentablemente esto es casuístico, hay que revisar cada una de las situaciones. Y mi impresión es que cuando empieza a haber un poco de ripio en la explicación y en los antecedentes, ocurren estas situaciones que te empiezan a pedir cosas muy poco comunes. Y ahí es donde hay que aplicar criterio y decir, en realidad, hoy en día, y eso pasa mucho con los robos de vehículos, a la gente le roban el vehículo con la llave en la mano y ni siquiera te abren el auto. Tienen unas máquinas que ahora son capaces, ¿no es cierto?, efectivamente, de generar... De abrir los autos con una computadora. Entonces yo creo que ahí es donde hay que efectivamente poner un poco de criterio, ver efectivamente el contrato de seguro es un contrato de buena fe, es un contrato en que las partes parten de la base de que tanto el asegurador como el asegurado están actuando de manera honorable, ninguno quiere perjudicar al otro, y yo creo que esos son criterios que tenemos que tener presente cuando se hace el análisis de un caso. Nos encontramos con todo tipo de casos, y yo creo que ahí es importante... y una de las cosas que nosotros siempre como Defensoría le decimos a las personas, denuncien lo más luego posible. Obviamente que ahí hay un tema de cuáles son las posibilidades reales que tiene la persona en la situación que está viviendo. Cuenten tal cual fueron los hechos. De repente hay gente que choca con una muralla y después cuenta otra historia porque da susto que, es decir, efectivamente en daños, si tú chocas con una muralla, el seguro te lo cubre de vehículo. Hay gente que te choca y te cuenta una historia que te dice, bueno, en realidad... cuente tal cual fue la historia. En general, en vehículos, sobre todo en vehículos, el accidente, que es la descripción de que es un hecho inesperado, que te sorprende, ¿no es cierto?, y que te puede pasar por
por un tema de un descuido, no hay dolo, no hay intención, sino que hay un descuido, efectivamente eso tiene cobertura en los seguros de vehículos. Entonces, contar las cosas tal cual fueron, lo más pronto posible, entregar toda la información que tenga. Eso es esencial cuando uno hace una investigación y cuando uno puede tomar una determinación. Y ahí la función que tienen los corredores son súper importantes cuando están intermediando, porque, y esto está en la norma, es decir, una de las funciones primordiales que tiene un corredor es asesorar a los asegurados, sobre todo en caso de un siniestro, porque ahí es donde más necesita el asegurado la asesoría de alguien que entienda, que comprenda los términos, que conozca lo que está pasando. Entonces también ahí hay un llamado a estar más presentes los corredores cuando ocurren estas cosas, lo cual es difícil en las carteras masivas. Y recordemos que también existe el fraude, ¿no? Entonces las compañías muchas veces, a ver, no es por justificar a nadie, necesitan comprobar los hechos, ¿no? Porque cuando a veces en los relatos las situaciones no son muy claras, a veces las denuncias de siniestros son muy tardes, entonces hay derechos y obligaciones de ambos lados, ¿no? Para ustedes dos, con relación a ese tema, ¿se comete mucho fraude en el seguro? ¿La tasa que tiene, la estadística que tienen ustedes? Fraude hay, desgraciadamente hay. Mira, eso mira, tú nunca sabes exactamente porque tú conoces el fraude que detectas. El que no detectas obviamente no lo conoces. Ahora, la literatura mundial en esto habla de un 7%. ¿7%? 7%. Y eso es importante también saberlo, alto, porque ¿no? en el fondo cada vez que una persona comete un fraude, lo que hace es perjudicar a todos los demás asegurados, porque en definitiva eso hace que las primas suban. Porque en el fondo hay que recordar que las compañías lo que hacen es administrar un fondo solidario, ¿no es cierto?, que paga a aquellos que sufren un siniestro. Pero es un fondo que se forma de buena fe, o sea, Isabel Margarita lo decía perfectamente, es parte de la buena fe y cada una de las personas que está contribuyendo con una fracción, ¿no es cierto?, de su patrimonio para poder proteger un patrimonio más grande, ¿no es cierto?, si ese fondo, en el fondo empieza a decrecer, no alcanza para pagar todos los siniestros. Entonces, si hay una persona que de mala fe está abusando, o sea, tú estás sacando plata de ese fondo, lo que está haciendo también es perjudicando a todos los demás, porque de fondo todos los demás van a tener que ponerse con más plata para poder cubrir los siniestros. Entonces, el tema de muchas veces es como la otra cara de la moneda que nunca se ve en las investigaciones de fraude, que lo que está haciendo la compañía es, como es un administrador que tiene que hacer una buena gestión, ¿no es cierto?, de las reservas, que son este fondo para pagar indemnizaciones, como buen administrador tiene que cerciorarse de que ese siniestro realmente existe, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, se está pagando contra una plata, ¿no es cierto?, que pertenece en la práctica a todos los asegurados que se vayan a siniestrar. No sabe cuáles son, digamos, pero eso yo creo que es súper importante como industria tener presente que lo que hablábamos de esto de que todos, partamos de la base de que todos están actuando bien. Y yo creo que ahí de buena fe. De buena fe. Sí. Y yo creo que ahí es súper importante que el servicio que se otorga por la industria a los asegurados siempre sea partiendo desde esa premisa. Porque a veces eso, en el caso nuestro como Defensoría, lo que nos pasa es que la gente viene más dolida por la atención que por el resultado final. Y ahí es donde yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que poner un esfuerzo adicional. ¿Quiénes están atendiendo a los asegurados? ¿Cómo los atienden? Yo creo que eso es relevante porque eso hace cambiar un poco la percepción. Para los especialistas, ¿no es cierto?, en atención cliente, entre los detractores y los promotores, ojalá todos los asegurados fueran promotores, pero para eso tienen que vivir una experiencia que se los permite. Yo creo que ahí es donde hay que trabajar porque la sensación a veces es que hay un trato, puede ser, en función de tratar de ser súper acuciosos en la investigación, que pierde de vista que los asegurados son clientes y que efectivamente están pagando por un servicio. Yo creo que ahí es algo que tenemos que tener harto cuidado para que no haya esa percepción de que en el fondo partan con la premisa de que soy un delincuente. Yo creo que eso es importante que veamos cómo lo podemos hacer. Es parte de la gestión que yo creo que tenemos que ir analizando. Los quiero colocar en otro tema que hoy día es muy sensible por el tema de la seguridad. ¿Cuánto hoy día las compañías ya han negado dar cobertura? ¿Cuánto tiempo tú tienes en Chile? 9 años. 9 años. Desde que llegaste,
bueno el ejemplo contigo, porque además tú vienes de Argentina, me imagino. Desde que llegaste hasta ahora, que estás en la compañía, ¿cuánto la compañía tuya se ha tenido que ir restringiendo en tomar cobertura, básicamente por temas de siniestro, por temas de exposición de riesgos mayores, y tiene que ver con el tema de la seguridad? O básicamente ustedes siempre no quitan cobertura, básicamente la regulan por la vía del precio, por la vía... Exactamente, no sé. Sí, y no solo nosotros nos reaseguramos también. Entonces muchas veces, por ejemplo, cuando fue el estallido social, la cobertura de riesgo político estaba incluida dentro del precio de toda la cobertura de property. Entonces eso luego se empezó a tarificar separado, ¿no? Pero no es que nosotros restringimos coberturas, es decir, normalmente las compañías tienen otras formas de tarificar, se reducen límites, incluyen deducibles, se incrementan las tasas. Nosotros vivimos en property, en la cobertura de propiedad, todo un incremento de tasas después del estallido social y la pandemia, que fue para todo el mercado, ¿no? Pero no es que hubo restricción. Nosotros no estamos en seguros de auto, pero sí tenemos robo en otras coberturas. Las plantas fotovoltaicas, por ejemplo, fue un caso donde sí hubo que restringir y sublimitar la cobertura de robo porque en algún momento hubo demasiado, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Cuando hay abuso, ¿no? Las compañías van restringiendo su apetito de riesgo. Quedan 5 minutos de programa y te quiero dar la oportunidad a cada uno de ustedes, a propósito del debate que ha generado esto, va para casi un tercer programa. No tocamos el tema de salud, porque hay personas que dicen, a mí me vendieron un seguro de salud hasta los 70 años. No se entiende hasta los 70 años, cuando de los 70 para arriba va a partir el mayor riesgo. Cuando tú hablas de que hay zonas que hay compañías que ustedes no restringen nada, pero hay zonas que no toman seguro, la Araucanía... El equipo móvil no toma seguro por riesgo, hay zonas rojas que le llaman, la responsabilidad social que tienen las compañías. Entonces quiero aprovechar la oportunidad del cierre del programa que cada uno de ustedes pueda referirse todavía cuánto nos falta, cuánto todavía hay que entender también el rol de ustedes, también hay que entender el rol de los clientes, cuánto los clientes también tienen deberes, también muchas veces deberes que tienen que entender que son parte de un acuerdo contractual. Parto contigo, Benjamín, en estos últimos 5 minutos, para que estén pensando ustedes qué van a decir en la pantalla. Ahí está tu cámara. Sí, yo creo que es importante tener presente que acá estamos poniendo como el foco en un tema súper que da la sensación de que fuera súper prevalente, y cuando la tasa de reclamo en los seguros es súper baja, es como del 1%. Entonces, por cada reclamo que tú tienes en un siniestro, tienes 99 siniestros que transcurren sin ningún problema, que los asegurados están contentos, que reciben su indemnización como corresponde, etcétera. Por lo tanto, lo primero que quiero aclarar es que todo aquello de lo que estamos hablando, y de hecho para darle también un contexto, ¿no es cierto?, a las personas que nos están escuchando, es que esto es una excepción y no una regla. O sea, así como cuando se empieza a investigar un siniestro que está con problemas, es una excepción. La mayoría de los siniestros pasan, ¿no es cierto?, se indemnizan, se pagan, y como te digo, en el 99% de los casos es que tú tomas todos los siniestros de vida, generales, etcétera. Por lo tanto, yo creo que eso también te da de alguna manera un marco de referencia con respecto a lo que estamos conversando. Cuando existen siniestros tremendamente complejos, ¿no es cierto?, es súper importante la asesoría de un corredor de seguros, ¿no es cierto?, que entienda la póliza, que pueda ver, ¿no es cierto?, si realmente lo que está escrito corresponde, ¿no es cierto?, y lo que está contratado corresponde al daño que se produce. Y eso es una asesoría que tiene que ocurrir antes y después de la contratación, ¿no es cierto? Antes, de manera que la persona sepa cuáles son los riesgos a los que lo están cubriendo, y después también que el corredor pueda ayudar, ¿no es cierto?, a interpretar. En general, como te digo, yo tengo lamentablemente, como que es un lugar común, ¿no es cierto?, decir que los seguros no pagan. Y uno se encuentra con amigos en los asados, en la cuestión, y te echan la talla, digamos, que los seguros no pagan.
Y en realidad creo que es una crítica que yo siempre he pensado que es un poquito injusta, en el sentido de que la estadística y los números te dicen lo contrario. Ahora, ¿existen personas que no se les paga? Efectivamente, existen personas que no se las atiende bien, etcétera. Y lo que dice Isabel también es cierto. O sea, lo primero que tú tienes que hacer, y lo primero que tienes que hacer ahí es atender bien al cliente. Se nos fue volando el tiempo, pero no quiero coser la palabra. Le doy un minuto para que usted hable. ¿Por qué tendría que tomar uno un corredor seguro, una póliza? Bueno, un poco lo que Un minuto, ¿ah? le dije la vez pasada. Po. Aquí hay que reivindicar lo que acaba de decir mi amigo acá, Benjamín, que las compañías todo se paga y la excepción es la que... Si tú te fijas en esa foto que nos pusiste ahí, nadie dijo cuál fue la causa del siniestro. Que ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Te fijas? La causa del siniestro. Y lo otro es que la asesoría del corredor es fundamental porque muchas veces el cliente se siente abandonado en todo sentido. Y yo creo que el corredor ahí cumple una función. Y lo bueno que cada vez hay más corredores especializados. Se han especializado en responsabilidad civil, se han especializado en distintos ramos que son más complejos. Fabiana. Bueno, para terminar, reivindicar el rol social de los seguros, ¿no? Acá siempre hablamos de las masas, los riesgos y demás, y creo que sí, las compañías de seguro, más allá de la imagen que tengamos, pagamos siniestros, y esto está a la luz con el terremoto del 2010, recordemos los grandes eventos, el estallido social que no fue menor, en 1.500 millones de dólares de pérdida, hemos pagado siniestros, las lluvias del año pasado, los incendios, y ahí estamos para cumplir. Entonces, más allá de casos puntuales, es muy difícil interpretar la póliza, está escrita en lenguaje. Nosotros quisimos hacer la póliza fácil y siempre tenemos a los fiscales diciendo no, el contrato es un seguro, en algún momento el contrato tiene que estar especificado, por más que ahora incluimos un folleto que trata de explicar en un lenguaje más claro y sencillo las coberturas. Es decir, tratamos de estar al lado de nuestros clientes, pero para mí es fundamental reivindicar el tema de que es más lo que pagamos que lo que no pagamos. Y tenemos un regulador que realmente es bien incisivo, nos audita todos los años, realmente, bueno, nosotros acabamos de terminar una auditoría donde han ido siniestro por siniestro, hemos estado hablando de los grandes problemas del mercado como los seguros de garantía, de Surety, que es otro gran tema. Es decir, sacan un ranking de autos, de cuánto las compañías tardan en arreglar los autos, donde el cliente podría definir si quiere el auto arreglado más rápido o una reposición, con qué compañía ir. Es decir, ha sido con todo bastante transparente también en su rol. Tenemos, como decía ella, el Consejo de Autorregulación. Sí, creo que realmente, más allá de los casos puntuales y de los temas, el mensaje es: las compañías tenemos un rol social, reservamos, cobramos primas para pagar los siniestros. En general, las compañías grandes, algunas nuevas que están entrando, tenemos, como objetivo pagar los siniestros, para eso estamos, en nuestra razón. Pero ojalá podamos hacer un trabajo social conjunto más fuerte de mano de los corredores, de mano de los liquidadores, para que se entienda mejor este lenguaje tan complejo que es el técnico de los seguros, ¿no? Isabel Bagrita. Yo creo que es importante que tenemos derechos y tenemos obligaciones. Yo creo que eso también es un tema que hay que asumir como consumidor, como persona común y corriente. Saber lo que estamos contratando, buscar cómo entender mejor. Yo creo que las compañías también ahí tienen un rol y están muchas trabajando en eso, de alguna manera poner en español, como dicen, cuáles son las coberturas, tener claro cuáles son las necesidades que nosotros tenemos. Problemas van a haber siempre, siempre van a haber diferencias y dificultades. Yo creo que lo importante es que esos rechazos sean justos, y eso es lo que estamos buscando a través, ¿no es cierto?, del servicio que prestamos en la Defensoría del Asegurado, que efectivamente cuando un caso se rechace sea porque está bien rechazado
y eso yo creo que es lo que buscamos, y como dicen acá, la cantidad de casos que se pagan son muchísimos más que los que se rechazan. El tema es que cuando haya que generar un rechazo sea justo, y es un poco la labor que tenemos nosotros como la Defensoría, y hacemos esos análisis y tenemos de las dos cosas. Cuando vemos que la cosa no está por el camino correcto, lo decimos y tenemos una postura frente a las compañías, y las compañías para ellas es vinculante nuestra resolución, y cuando vemos que la cosa está bien hecha, le decimos también al asegurado y le explicamos. Muchas veces el asegurado se va no contento porque la explicación le está diciendo no tiene cobertura o no corresponde el pago, pero también agradecen la explicación. Entonces yo creo que también ahí hay un llamado a la industria a que seamos más claros, a que seamos más concretos, a que tratemos de estar al momento de la suscripción. Yo creo que los que trabajamos y hemos trabajado en el mundo de los seguros sabemos que una buena suscripción generalmente tiene un buen final, una mala suscripción generalmente trae problemas, sobre todo en el caso de los siniestros. Así que hay una labor ahí de educar al momento de suscribir, que los corredores tienen una función muy importante en esa etapa del contrato. Isabel Bagrita, gracias por haber venido aquí a Conciencia de Valores. Fabiana, gracias por haber aceptado nuestra invitación de estar acá. Gracias. Felicitaciones por lo de Lionel Messi, el campeonato del mundo. Don Benjamín Lea Plaza, gracias por estar aquí en Conciencia de Valores. Don Pato Pola, esperar también tener una próxima oportunidad. Muchas gracias. Siga debatiendo ahí a través del WhatsApp. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.